En las profundidades de los archivos históricos mexicanos existe un episodio que raramente se menciona en los círculos académicos convencionales, un evento tan peculiar y cargado de simbolismo que algunos historiadores lo han catalogado como uno de esos momentos fortuitos que alteran el curso de las instituciones de manera imperceptible pero profunda. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió aquella noche de septiembre del año 2024, debemos primero situarnos en el contexto político y social de un México que atravesaba una de sus transiciones más complejas en décadas. El país se encontraba en medio de una transformación gubernamental sin precedentes, donde las viejas estructuras de poder se entrelazaban con nuevas visiones de seguridad nacional, y donde la confianza ciudadana en las instituciones oscilaba entre la esperanza renovada y el escepticismo heredado de generaciones anteriores. Omar García Harfuch, cuyo nombre completo aparece en documentos oficiales como Omar García Harfuch, había sido designado recientemente como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, un cargo que en el México contemporáneo representa no solamente un desafío administrativo monumental, sino también un símbolo de las aspiraciones colectivas de un pueblo hastiado de la inseguridad y la violencia. Harfuch no era un funcionario común. Su trayectoria en las fuerzas de seguridad lo había convertido en una figura controvertida pero respetada, un hombre que había sobrevivido a un atentado brutal en junio del año 2020 que dejó cicatrices no solamente en su cuerpo sino en la memoria colectiva de la capital mexicana, cuando 26 impactos de bala transformaron una avenida de la Ciudad de México en zona de guerra durante escasos pero eternos minutos. Su nombramiento como secretario había generado reacciones encontradas. Sectores de la sociedad lo veían como el hombre capaz de enfrentar con mano firme a las organizaciones criminales que habían fragmentado la paz en vastas regiones del territorio nacional, mientras que otros lo consideraban parte de un sistema que perpetuaba métodos cuestionables heredados de administraciones anteriores. Lo cierto es que para el otoño del 2024, Harfuch se había convertido en una de las figuras más vigiladas del gabinete presidencial. Cada uno de sus movimientos era analizado no solamente por la prensa nacional sino por observadores internacionales interesados en el experimento mexicano de reformar sus instituciones de seguridad desde dentro. Paralelamente, en la periferia norte de la Ciudad de México, en una zona industrial que conecta la capital con el Estado de México, existía un taller mecánico cuyo nombre nunca trascendió a los documentos oficiales, pero que los vecinos conocían simplemente como el Fierro de Don Memo. Guillermo Rentería Solís, conocido por todos como Don Memo, era un mecánico de 58 años cuya vida representaba la historia de millones de mexicanos de clase trabajadora que construyen el país desde el anonimato cotidiano. Don Memo había heredado el taller de su padre a finales de los años 90, y durante casi 3 décadas había reparado todo tipo de vehículos, desde los compactos que utilizaban las familias para transportarse hasta las camionetas de carga que abastecían los mercados populares de la zona. Su reputación se basaba en 2 cualidades que en el México contemporáneo se habían vuelto extraordinariamente valiosas: honestidad inquebrantable y discreción absoluta. Don Memo jamás cobraba de más, jamás inventaba fallas inexistentes, y jamás, bajo ninguna circunstancia, comentaba quiénes eran sus clientes o qué tipo de vehículos reparaba. Esta última característica, aparentemente trivial, había convertido su taller en un refugio para personas de todo tipo que valoraban la privacidad, desde empresarios discretos hasta funcionarios de medio nivel que preferían no ostentar pero necesitaban mantener sus vehículos en condiciones óptimas. El México de septiembre del 2024 era un país donde las contradicciones se manifestaban en cada esquina, donde las narrativas oficiales de progreso convivían con realidades de violencia cotidiana, donde los avances tecnológicos y la modernización de ciertos sectores contrastaban con la persistencia de problemas estructurales profundos. En este contexto, las instituciones de seguridad enfrentaban un desafío existencial. Debían recuperar la confianza ciudadana mientras combatían amenazas cada vez más sofisticadas y descentralizadas. Harfuch había implementado una estrategia que algunos analistas consideraban audaz y otros temeraria: aumentar la visibilidad pública de las fuerzas de seguridad mientras simultáneamente desarrollaba operaciones de inteligencia encubiertas contra objetivos de alto valor. Esta dualidad requería que el secretario mantuviera un perfil público elevado, lo cual implicaba exposición constante,
desplazamientos frecuentes y una agenda agotadora que combinaba apariciones mediáticas con reuniones clasificadas en instalaciones gubernamentales dispersas por toda la zona metropolitana. Los documentos que han emergido de aquella época, muchos de ellos filtrados años después a través de solicitudes de transparencia y testimonios anónimos de funcionarios retirados, revelan que en las semanas previas al incidente que nos ocupa, existía una tensión creciente dentro del gabinete de seguridad. Informes de inteligencia sugerían que ciertas organizaciones criminales habían intensificado sus esfuerzos por infiltrar no solamente las fuerzas policiales locales, práctica lamentablemente común en la historia reciente del país, sino también las estructuras de seguridad federal, un escenario que representaba una amenaza de proporciones alarmantes. Harfuch había ordenado auditorías internas exhaustivas, rotación de personal en posiciones clave y la implementación de protocolos de seguridad más estrictos para funcionarios de alto nivel. Sin embargo, estas medidas generaban resistencias internas. No todos los cuadros dentro de las instituciones de seguridad compartían su visión, y algunos sectores veteranos consideraban que los métodos del nuevo secretario eran excesivamente centralistas y desconfiados. Esta fricción interna, documentada en memorándums clasificados que solo salieron a la luz años después, había creado un ambiente de paranoia operacional donde incluso las actividades rutinarias se veían envueltas en capas de secretismo. Era común que Harfuch modificara sus rutas de desplazamiento en el último momento, que utilizara vehículos no oficiales para ciertos trayectos y que mantuviera reuniones en ubicaciones no convencionales para evitar ser predecible. Esta cultura de la imprevisibilidad, diseñada para protegerlo de amenazas externas, tendría consecuencias inesperadas aquella noche de septiembre. El 23 de septiembre del 2024 fue un día que comenzó como cualquier otro para Don Memo. Abrió su taller a las 7 de la mañana, recibió 3 vehículos para servicios programados y atendió una emergencia menor relacionada con el sistema eléctrico de una camioneta de reparto. La tarde transcurrió con normalidad, completó las reparaciones pendientes, despachó a sus clientes con las explicaciones técnicas detalladas que lo caracterizaban y cerró el taller aproximadamente a las 7 de la noche. Lo que Don Memo no sabía, lo que nadie podría haber anticipado, es que esa noche ordinaria se convertiría en el eje de uno de los episodios más comentados en círculos reducidos de historiadores especializados en la sociología de las instituciones mexicanas. Según los testimonios reconstruidos posteriormente, Harfuch había asistido esa tarde a una reunión clasificada en las instalaciones del Centro Nacional de Inteligencia ubicadas en la zona sur de la ciudad. Una sesión que, según informes posteriores, se había extendido más de lo previsto debido a la presentación de nuevos datos sobre movimientos financieros sospechosos vinculados a estructuras criminales. La reunión había concluido aproximadamente a las 9:30 de la noche, y Harfuch había decidido, siguiendo sus protocolos de seguridad personales, utilizar uno de los vehículos de bajo perfil de la flota institucional en lugar de su caravana oficial. Se trataba de un sedán discreto, sin blindaje ostensible, sin antenas visibles ni características que lo identificaran como vehículo gubernamental, precisamente el tipo de automóvil que pasaría desapercibido en las calles nocturnas de la megalópolis. El secretario viajaba acompañado únicamente de su chofer de confianza, un agente veterano llamado Rodrigo Maldonado, según consta en reportes internos, cuando aproximadamente a las 10:15 de la noche, mientras circulaban por el circuito interior en dirección norte, el vehículo comenzó a presentar problemas mecánicos evidentes. Testigos ubicados en vehículos cercanos, cuyos testimonios fueron recopilados semanas después por un investigador independiente cuyo trabajo permanece en archivos universitarios poco consultados, describieron cómo el sedán empezó a emitir humo del compartimento del motor y perdió potencia de manera súbita, obligando al conductor a orillarse en el acotamiento con las luces intermitentes activadas. Este tipo de falla mecánica, perfectamente ordinaria en cualquier otra circunstancia, representaba para el secretario de Seguridad una situación de vulnerabilidad inaceptable, quedarse varado en una arteria vial importante, de noche, con comunicaciones potencialmente comprometidas y en un vehículo que, aunque discreto, podría ser identificado por observadores entrenados. Maldonado, el chofer, intentó comunicarse con el centro de operaciones de la Secretaría utilizando los canales seguros, pero según su propio testimonio proporcionado en una entrevista confidencial años después del evento, los equipos de comunicación encriptada del vehículo habían dejado de funcionar.
presumiblemente debido a la misma falla eléctrica que había provocado la avería del motor. La situación se volvía más delicada con cada minuto que transcurría. En el México del 2024, un vehículo varado en una carretera de noche atraía atención no deseada, desde patrullas que podían estar infiltradas hasta grupos de delincuentes comunes que identificaban oportunidades de extorsión o robo. Arfuch y Maldonado evaluaron rápidamente sus opciones. Contactar a través de teléfonos celulares regulares violaba todos los protocolos de seguridad y podría exponer su ubicación a través de la triangulación de antenas. Esperar en el acotamiento a que alguien notara su ausencia en destino era arriesgado e impráctico. Caminar hasta encontrar un lugar seguro desde donde comunicarse los expondría aún más. Fue entonces cuando Maldonado recordó haber visto, aproximadamente medio kilómetro atrás, un taller mecánico con luces encendidas. La decisión se tomó en segundos. Maldonado intentaría arrancar el vehículo el tiempo suficiente para llegar a ese taller y allí buscarían una solución temporal que les permitiera continuar o al menos establecer comunicaciones seguras. Con el motor tosiendo y emitiendo humo, el sedán logró recorrer la distancia hasta el fierro de Don Memo, donde el mecánico, que se había quedado tarde completando el papeleo administrativo mensual, escuchó el sonido inconfundible de un motor en crisis aproximándose a su establecimiento. Don Memo salió del pequeño cubículo que fungía como oficina y vio el sedán entrando con dificultad al área de servicio. Del descendieron dos hombres vestidos de manera discreta pero formal, uno de ellos, el más joven que posteriormente identificaría como el chofer. Se acercó rápidamente mientras el otro permanecía cerca del vehículo, observando los alrededores con una atención que el mecánico experimentado reconoció inmediatamente como vigilancia profesional. Maldonado explicó la situación en términos vagos, mencionó que tenían una emergencia, que necesitaban revisar el vehículo y si era posible repararlo lo más rápido posible, o al menos determinar que estaba fallando. Don Memo, acostumbrado a clientes que valoraban la discreción, simplemente asintió y pidió que movieran el sedán al área de trabajo mientras él encendía las lámparas de alta intensidad y preparaba su equipo de diagnóstico. Durante los siguientes minutos, mientras Don Memo abría el capó y comenzaba su inspección preliminar, Arfuch permaneció a una distancia prudente, observando la calle a través de la entrada del taller, manteniendo conversaciones breves en voz baja con Maldonado, claramente evaluando opciones y contingencias. El mecánico, concentrado en su diagnóstico, identificó rápidamente el problema como una falla en el alternador que había provocado una cascada de mal funcionamientos eléctricos, el tipo de avería seria pero reparable que requeriría al menos una hora de trabajo si contaba con el repuesto adecuado. Cuando Don Memo comunicó su diagnóstico, explicando en términos técnicos pero comprensibles que necesitaba reemplazar el alternador y revisar algunos fusibles y conexiones que podrían haberse dañado por sobrecarga, Arfuch y Maldonado intercambiaron miradas de preocupación. Una hora representaba una exposición prolongada, pero las alternativas eran aún menos atractivas. Fue entonces, en ese momento de decisión, cuando ocurrió el primer giro significativo de la noche. Don Memo, notando la urgencia evidente de sus clientes aunque sin comprender su naturaleza, mencionó que tenía un alternador reacondicionado de una marca compatible en su inventario, sobrante de una reparación anterior donde el cliente había decidido comprar pieza nueva, y que podría instalarlo inmediatamente reduciendo el tiempo de reparación a aproximadamente 40 minutos. Esta información cambió los cálculos de riesgo. Arfuch asintió y autorizó la reparación mientras Maldonado preguntaba si había algún lugar donde pudieran hacer una llamada privada. Don Memo, sin hacer preguntas, señaló su pequeña oficina indicando que podían usarla con total libertad, una cortesía que el mecánico extendía ocasionalmente a clientes que necesitaban resolver asuntos mientras esperaban sus vehículos. Mientras Maldonado utilizaba el teléfono fijo del taller, que Don Memo mantenía precisamente para situaciones donde los clientes necesitaban comunicarse, el secretario observaba al mecánico trabajar con una eficiencia que denotaba décadas de experiencia. Hay algo peculiarmente democrático en la relación entre un mecánico competente y un vehículo averiado. Las jerarquías sociales se suspenden temporalmente frente a la autoridad del conocimiento técnico especializado, y en ese taller modesto, durante esos minutos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana era simplemente otro cliente que necesitaba ayuda.
Lo que hace que este episodio trascienda la anécdota personal y se convierta en objeto de análisis histórico es lo que ocurrió mientras don Memo trabajaba sistemáticamente en el compartimento del motor, removiendo el alternador defectuoso, instalando el reemplazo, verificando conexiones y probando sistemas. Arfuch, quizás por primera vez en semanas de tensión constante, se encontró en una situación donde no tenía control, donde no podía acelerar el proceso, donde su posición y autoridad eran irrelevantes frente a la realidad física de una reparación mecánica que seguiría sus propios tiempos. Según testimonios posteriores de personas que conocieron a Arfuch en ese periodo, el secretario comenzó a conversar con don Memo, inicialmente preguntas corteses sobre el negocio, cuánto tiempo llevaba operando el taller, cómo había aprendido el oficio, el tipo de intercambio casual que surge naturalmente cuando dos personas comparten un espacio durante un trabajo. Don Memo, cuya filosofía de vida incluía tratar a todos sus clientes con el mismo respeto independientemente de su aparente estatus económico, respondía mientras trabajaba, contando anécdotas sobre su padre que le había enseñado el oficio, sobre los desafíos de mantener un negocio honesto en tiempos difíciles, sobre la satisfacción de resolver problemas mecánicos complejos. Lo extraordinario de esta conversación, documentada parcialmente porque Maldonado la escuchó mientras esperaba en la oficina y años después la mencionó en entrevistas, es que gradualmente derivó hacia temas más profundos. Don Memo, sin saber con quién hablaba, comenzó a expresar sus opiniones sobre la situación del país, sobre la inseguridad que afectaba a su barrio, sobre cómo los pequeños comerciantes como él vivían en una incertidumbre constante entre la extorsión criminal y las dificultades económicas. Habló de cómo había tenido que instalar rejas más fuertes en su taller después de 2 intentos de robo en el último año, de cómo algunos de sus clientes habían cerrado sus negocios porque no podían seguir pagando las cuotas que les exigían grupos delictivos locales, de cómo la presencia policial en la zona era errática y muchas veces contraproducente porque algunos agentes estaban claramente vinculados con esas mismas organizaciones que supuestamente combatían. El mecánico no hablaba con amargura sino con la resignación pragmática de quien ha aprendido a navegar realidades difíciles. Mencionó que ya no confiaba en reportar incidentes a las autoridades porque las pocas veces que lo había hecho, días después recibía amenazas veladas. Explicó que había desarrollado un sistema personal de seguridad basado en mantener perfil bajo, cerrar temprano, no ostentar nunca aunque le fuera bien, y cultivar relaciones de respeto con todos en el vecindario. Arfuch escuchaba en silencio, y según la descripción posterior de Maldonado, su expresión mostraba una mezcla de interés genuino y algo que podría interpretarse como incomodidad o quizás reflexión profunda. Aquí estaba el máximo responsable de la seguridad nacional escuchando de primera mano, sin filtros burocráticos ni reportes oficiales, la experiencia vivida de un ciudadano común que representaba a millones de mexicanos para quienes las estrategias de seguridad pública eran abstracciones distantes comparadas con la realidad inmediata de sobrevivir en entornos hostiles. Don Memo continuó trabajando y hablando. Mencionó que lo que más le frustraba no era tanto la existencia de la delincuencia, que en su visión era un problema social complejo con raíces profundas, sino la sensación de abandono institucional, de que las autoridades no comprendían realmente lo que significaba vivir y trabajar en zonas donde el Estado estaba ausente excepto en su faceta más represiva. Habló de cómo los operativos policiales en su zona generalmente consistían en retenes que molestaban a trabajadores honestos pidiendo documentación mientras los verdaderos delincuentes operaban con impunidad en calles paralelas, de cómo las promesas políticas de seguridad se evaporaban después de cada ciclo electoral, de cómo la gente había aprendido a organizarse informalmente para protegerse porque confiar en la protección oficial era ingenuo. El mecánico también expresó algo que particularmente llamó la atención del secretario. Mencionó que no culpaba a los policías de nivel operativo, muchos de los cuales conocía porque reparaba sus vehículos personales, hombres y mujeres que ganaban salarios miserables y enfrentaban peligros constantes sin respaldo institucional adecuado. En su análisis empírico, basado en décadas de interacción con personas de todos los estratos, el problema no era individual sino sistémico. Había algo fundamentalmente roto en cómo se concebía y ejecutaba la seguridad pública, una desconexión profunda entre las instituciones y las realidades que supuestamente debían atender. Cuando don Memo completó la reparación, aproximadamente 35 minutos después de haber comenzado, probó el motor que arrancó sin problemas,
verificó que todos los sistemas eléctricos funcionaran correctamente y presentó a Maldonado, quien había salido de la oficina al escuchar el motor encenderse, una factura sorprendentemente modesta considerando la hora y las circunstancias. Fue en ese momento cuando ocurrió el segundo giro crucial de la noche. Maldonado, siguiendo instrucciones que Harfuch le había dado discretamente minutos antes, preguntó a don Memo si podían hablar en privado un momento antes de marcharse. Los tres hombres se reunieron en la oficina del taller, ese cubículo modesto con paredes decoradas con calendarios de refacciones, fotografías familiares amarillentas y diplomas descoloridos de cursos técnicos de décadas pasadas. Fue allí, en ese espacio que representaba una vida de trabajo honesto y esfuerzo constante, donde Harfuch finalmente se identificó, mostrando su credencial oficial y explicando quién era y qué cargo ocupaba. La reacción de don Memo, según descripciones posteriores, fue de absoluta incredulidad seguida de visible nerviosismo. El mecánico pensó inicialmente que estaba en problemas, que quizás había cometido alguna infracción administrativa que desconocía o que el vehículo que acababa de reparar estaba involucrado en alguna investigación. Harfuch se apresuró a tranquilizarlo, explicó que no había ningún problema, al contrario, que quería agradecerle personalmente no solamente por la reparación sino por la conversación. Lo que el secretario dijo después, documentado porque don Memo lo contó a su familia esa misma noche y años después lo compartió con un periodista de investigación que preparaba un libro sobre las transformaciones en las instituciones de seguridad mexicanas, fue sorprendente en su honestidad. Harfuch reconoció que escuchar perspectivas como la de don Memo era exactamente lo que necesitaba, que en su posición estaba rodeado de reportes, estadísticas y análisis técnicos, pero que perdía contacto con las experiencias reales de los ciudadanos comunes. Mencionó que las palabras del mecánico habían resonado profundamente con él porque validaban ciertas intuiciones que había desarrollado, pero que era difícil expresar en el lenguaje burocrático de las instituciones gubernamentales. El secretario propuso algo inusual, pidió a don Memo su autorización para volver a visitarlo, no como cliente sino como consultor informal, alguien con quien pudiera conversar ocasionalmente sobre las realidades del terreno sin los filtros y distorsiones que inevitablemente afectaban la información que llegaba a su escritorio. Ofreció compensación por su tiempo, pero don Memo, todavía procesando la sorpresa de descubrir que acababa de reparar el vehículo del secretario de Seguridad, declinó cualquier pago adicional aunque aceptó mantener las conversaciones y genuinamente servían para algo. Harfuch proporcionó al mecánico una forma de contacto directa, no un número oficial sino un canal de comunicación personal, e hizo algo más que profundizaría el significado de ese encuentro. Preguntó si don Memo estaría dispuesto a identificar a otros pequeños empresarios, trabajadores, comerciantes de su zona que pudieran proporcionar perspectivas similares. Personas cuyas voces raramente eran escuchadas en los círculos donde se diseñaban las políticas públicas. El mecánico, superando su incredulidad inicial, aceptó pensando que probablemente nunca volvería a saber del secretario, asumiendo que era el tipo de promesa cortés que los funcionarios de alto nivel hacen sin intención real de seguimiento. Los dos hombres se despidieron, Harfuch y Maldonado subieron al sedán reparado y desaparecieron en la noche dejando a don Memo en su taller cerrado, mirando la credencial oficial que le habían mostrado como evidencia de que lo ocurrido no había sido un sueño extraño. Lo que don Memo no podía saber, lo que nadie excepto un círculo muy reducido dentro del gabinete de seguridad supo durante meses, es que ese encuentro fortuito había plantado una semilla que germinaría de maneras completamente inesperadas. Harfuch, según documentos internos que eventualmente se filtraron y testimonios de colaboradores cercanos, quedó profundamente impactado por la conversación con él. Mecánico. Durante los días siguientes, en reuniones estratégicas con su equipo más cercano, comenzó a cuestionar sistemáticamente las métricas que se utilizaban para evaluar el éxito de las políticas de seguridad. Argumentaba que las estadísticas de detenciones, decomisos y operativos, aunque importantes, no capturaban lo que realmente importaba, la sensación de seguridad de los ciudadanos comunes, su confianza en las instituciones, su disposición a reportar delitos y colaborar con autoridades. Propuso la creación de un programa que inicialmente denominó Consulta Ciudadana Directa y que posteriormente evolucionaría en su concepto pero mantendría su esencia,
un mecanismo para que funcionarios de alto nivel mantuvieran contacto regular con ciudadanos que no fueran parte de organizaciones formales, que no representaran intereses sectoriales organizados, sino que simplemente vivieran las consecuencias cotidianas de las políticas de seguridad. La propuesta encontró resistencia significativa dentro de las estructuras burocráticas. Algunos la consideraban ingenua e impráctica, otros sospechaban que era un intento de crear canales de información paralelos que socavarían las jerarquías establecidas, algunos francamente la ridiculizaban como populismo simbólico sin valor operacional real. Sin embargo, Harfuch tenía la ventaja política de haber sido designado con un mandato específico de transformación institucional, y utilizó ese capital para impulsar al menos una versión piloto de su propuesta. Cumpliendo su promesa, el secretario regresó al taller de don Memo aproximadamente 3 semanas después del encuentro inicial, esta vez sin emergencias mecánicas pero con una propuesta concreta. Quería organizar una reunión informal con un grupo pequeño de personas que el mecánico considerara representativas de las realidades locales, trabajadores independientes, pequeños comerciantes, madres de familia, cualquiera que quisiera compartir sus experiencias y perspectivas sobre seguridad sin la formalidad intimidante de un foro oficial. Don Memo, todavía escéptico sobre la utilidad real del ejercicio, pero impresionado por la persistencia del funcionario, aceptó coordinar el encuentro. La reunión ocurrió en el mismo taller mecánico, un sábado por la mañana cuando el negocio normalmente cerraba, y asistieron 8 personas además de Harfuch y 2 asistentes que tomaban notas. Durante 3 horas, el secretario de Seguridad escuchó testimonios directos sobre extorsiones cotidianas, corrupción policial específica con nombres y ubicaciones, estrategias de supervivencia que los vecinos habían desarrollado, propuestas prácticas sobre cómo la presencia institucional podría ser más efectiva. Lo notable de esa sesión, documentada en notas personales que Harfuch mantenía y que posteriormente fueron consultadas por investigadores académicos interesados en estudiar la formulación de políticas públicas, es que el secretario no defendió a las instituciones ni ofreció explicaciones o justificaciones, simplemente escuchó, hizo preguntas aclaratorias y tomó sus propias notas. Este patrón se repitió en las semanas y meses siguientes. Harfuch comenzó a visitar otros talleres, pequeños negocios, mercados populares, siempre con discreción y mínima escolta, buscando conversaciones similares. Estas visitas no se publicitaban, no aparecían en su agenda oficial, no generaban comunicados de prensa, operaban en paralelo a sus funciones formales como una especie de educación continua sobre las realidades que su cargo teóricamente debía atender. Los efectos de estas interacciones comenzaron a manifestarse en cambios sutiles pero significativos en las políticas que emanaban de la Secretaría. Aparecieron directivas enfocadas en modificar los indicadores de desempeño policial, reduciendo el énfasis en cifras de detenciones y aumentándolo en métricas de confianza ciudadana y efectividad de patrullajes preventivos. Se implementaron programas piloto de formación policial donde agentes de diferentes niveles pasaban tiempo en comunidades específicas no realizando operativos sino construyendo relaciones de conocimiento mutuo con comerciantes y residentes. Se crearon canales de denuncia protegidos específicamente para reportar corrupción policial, administrados por unidades de asuntos internos fortalecidas con autonomía operativa. Nada de esto era revolucionario en términos de teoría de seguridad pública, conceptos similares habían sido propuestos e intentados en diversos contextos. Lo distintivo fue la persistencia en la implementación y el hecho de que provenían de convicciones desarrolladas a través de contacto directo con las realidades del terreno en lugar de ser importaciones de modelos abstractos o respuestas a presiones políticas coyunturales. Naturalmente, estos cambios generaron conflictos internos intensos. Sectores veteranos de las instituciones de seguridad percibían las nuevas directivas como críticas implícitas a sus métodos tradicionales, lo cual era parcialmente cierto. Algunos comandantes regionales resistían la implementación argumentando que los nuevos enfoques eran blandos e inefectivos frente a la violencia criminal organizada. Harfuch enfrentaba constantemente el desafío de balancear la necesidad de transformación cultural institucional con la realidad de que las amenazas de seguridad eran inmediatas y requerían respuestas contundentes. El secretario no era un idealista ingenuo, comprendía perfectamente que existían situaciones donde la aplicación de fuerza era inevitable y necesaria,
pero argumentaba que la efectividad de esa fuerza se maximizaba cuando operaba dentro de un contexto de legitimidad ciudadana y confianza institucional. Mientras tanto, Don Memo se había convertido involuntariamente en una figura relevante dentro de esta transformación silenciosa. Su taller era visitado ocasionalmente por funcionarios de diversos niveles que Harfuch enviaba con la instrucción de escuchar y aprender. El mecánico desarrolló una relación peculiar con estas visitas. Al principio las encontraba invasivas y distractoras de su trabajo cotidiano, pero gradualmente comenzó a apreciar que quizás, solo quizás, había una oportunidad real de que las perspectivas de gente como él influyeran en decisiones que tradicionalmente se tomaban en oficinas distantes por personas que nunca habían experimentado las realidades que pretendían regular. El verdadero impacto del encuentro de aquella noche de septiembre, sin embargo, trascendió las políticas específicas o los programas concretos que se implementaron. El episodio completo se convirtió en una especie de leyenda interna dentro de las estructuras de seguridad nacional, transmitida en conversaciones informales entre funcionarios que habían sido testigos de la transformación gradual en el enfoque del secretario. Existe un memorándum clasificado, posteriormente desclasificado mediante solicitudes de transparencia presentadas por organizaciones de la sociedad civil, fechado el 15 de octubre del 2024, donde Harfuch escribió a su equipo de asesores más cercanos una reflexión que resulta extraordinariamente reveladora. En ese documento, el secretario describía cómo su encuentro con el mecánico le había hecho cuestionar no solamente metodologías operativas, sino suposiciones fundamentales sobre el rol de las instituciones de seguridad en una sociedad democrática. Argumentaba que durante años, él mismo incluido, los funcionarios de seguridad habían operado bajo el paradigma de que su trabajo consistía en combatir amenazas y neutralizar delincuentes, una concepción fundamentalmente reactiva y centrada en enemigos identificables. Sin embargo, su conversación con Don Memo le había revelado una verdad incómoda pero innegable. Para millones de ciudadanos, la inseguridad no era solamente producto de grupos criminales organizados, sino también resultado de la ausencia, incompetencia o corrupción de las mismas instituciones supuestamente encargadas de protegerlos. Esta revelación no era teóricamente novedosa. Generaciones de académicos habían documentado y analizado la crisis de legitimidad de las instituciones de seguridad mexicanas. Pero hay una diferencia abismal entre conocer un concepto abstractamente y experimentar su validación a través del testimonio directo de un ciudadano común cuya vida entera había sido navegada en torno a esa realidad. El memorándum continuaba con una propuesta que algunos de sus colaboradores consideraron audaz hasta el punto de la temeridad. Harfuch sugería que cada director general, cada coordinador regional, cada comandante de alto nivel dentro de las estructuras federales de seguridad debería pasar obligatoriamente una semana completa cada 3 meses trabajando en actividades cotidianas dentro de las comunidades que supuestamente protegían, no realizando operativos ni ejerciendo autoridad formal, sino simplemente conviviendo, escuchando y comprendiendo las realidades vividas por los ciudadanos. La propuesta encontró oposición inmediata y vehemente. Los argumentos en contra eran múltiples y no carecían de validez. Representaba riesgos de seguridad inaceptables para funcionarios de alto nivel, distraía recursos humanos críticos de sus funciones operativas esenciales, podía ser percibida como un ejercicio cosmético de relaciones públicas sin sustancia real, y fundamentalmente requería una transformación cultural institucional de magnitud que las estructuras burocráticas existentes no estaban preparadas para absorber. Harfuch, reconociendo la resistencia pero sin abandonar la esencia de su convicción, negoció una versión modificada. Se establecería un programa piloto donde funcionarios voluntarios de diversos niveles pasarían periodos limitados en lo que se denominó inmersión comunitaria, acompañados de medidas de seguridad discretas pero efectivas y con objetivos claros de aprendizaje y retroalimentación. El programa se implementó de manera experimental en 5 regiones metropolitanas seleccionadas por sus características demográficas y desafíos de seguridad particulares, y aunque los resultados fueron mixtos y difíciles de cuantificar, generó una narrativa interna dentro de las instituciones participantes sobre la importancia de mantener conexión con las realidades ciudadanas. Paralelamente a estos desarrollos institucionales, la vida de Don Memo había experimentado cambios significativos aunque ambivalentes. Por un lado,
su participación en esta iniciativa le había otorgado un sentido de propósito que trascendía la rutina de reparar vehículos. Había descubierto que su experiencia acumulada y su perspectiva pragmática sobre las realidades locales tenían valor para personas que tomaban decisiones de alto nivel. Por otro lado, esta visibilidad, aunque manejada con discreción, había generado complicaciones inesperadas. Algunos vecinos empezaron a verlo con suspicacia, preguntándose si se había convertido en informante de las autoridades, una etiqueta peligrosa en entornos donde la desconfianza hacia las instituciones coexistía con. Los días posteriores al 23 de marzo fueron testigos de una escalada de tensiones que, aunque mayormente invisible para el público general, mantenía en estado de alerta máxima a todas las agencias de seguridad del país. Se registraron múltiples incidentes que, analizados individualmente, podrían parecer eventos aislados del crimen organizado común, pero que vistos en conjunto revelaban un patrón de presión coordinada. El 26 de marzo, 3 días después de la detención de Diana, un convoy militar fue emboscado a las afueras de Culiacán en un ataque que dejó 2 soldados heridos y que utilizó tácticas de guerrilla urbana inusualmente sofisticadas para los estándares del crimen organizado en México. El 28 de marzo, las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México fueron objeto de un ataque con explosivos de bajo calibre que causó daños materiales pero ninguna víctima, en lo que analistas interpretaron como una demostración de capacidad más que un intento genuino de causar bajas. El 30 de marzo, se descubrió un arsenal con suficientes armas y municiones para equipar a 50 hombres en una bodega en la delegación Iztapalapa, apenas a 25 kilómetros del centro de la Ciudad de México, sugiriendo que células operativas del cártel mantenían presencia activa en la capital con capacidades significativas. Cada uno de estos incidentes fue tratado por Omar García Harfuch y su equipo no como eventos aislados, sino como componentes de una estrategia más amplia de Roberto Saldívar para demostrar que la detención de Diana tendría consecuencias, que el cártel mantenía capacidad operativa pese a los golpes recibidos y que la amenaza proferida por Diana en el momento de su captura no era una exageración emocional sino una advertencia genuina. Lo fascinante desde una perspectiva histórica y táctica es cómo Harfuch respondió a esta presión. En lugar de adoptar una postura defensiva o de reducir el perfil de las operaciones contra el cártel para evitar provocaciones adicionales, intensificó sistemáticamente la campaña de desmantelamiento de la infraestructura criminal de Saldívar. Durante las 2 semanas siguientes a la detención de Diana, se ejecutaron operativos que resultaron en el aseguramiento de 16 propiedades vinculadas a la organización, la detención de 23 operadores de nivel medio, el decomiso de $3 millones en efectivo y la identificación de redes de lavado de dinero que operaban a través de negocios aparentemente legítimos en zonas de alta plusvalía de la Ciudad de México. Esta estrategia de presión sostenida, que algunos analistas compararon con las tácticas de choque y asombro utilizadas en conflictos militares convencionales, buscaba no solo debilitar operativamente al cártel sino también enviar un mensaje claro: las amenazas y la violencia no detendrían el trabajo de las instituciones de seguridad, sino que lo intensificarían. El punto de inflexión llegó el 16 de abril, 24 días después de la detención de Diana Montes, cuando ocurrió un evento que transformaría completamente la dinámica del conflicto entre las autoridades y la organización de Roberto Saldívar. Esa tarde, en un operativo conjunto entre la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República, fuerzas especiales localizaron y capturaron a uno de los principales operadores financieros del cártel, un contador público de 42 años identificado como Héctor Morales Banda, quien había manejado durante años las inversiones y el lavado de dinero de la organización. La captura de Morales fue significativa no tanto por su posición en la jerarquía del cártel, sino por lo que los investigadores descubrieron en su poder: 3 computadoras portátiles con información financiera detallada que incluía registros de transacciones, identidades de prestanombres, estructuras corporativas completas y, lo más valioso, comunicaciones directas con Roberto Saldívar que proporcionaban pistas sobre sus patrones de movimiento y sus ubicaciones recientes. Pero había algo más en esos archivos digitales, algo que los analistas de inteligencia descubrieron después de días de análisis minucioso y que elevaría el caso a un nivel completamente nuevo de complejidad e importancia nacional. Entre los miles de documentos y comunicaciones contenidos en las computadoras de Morales,
Los investigadores encontraron evidencia de algo que durante años había sido sospechado pero nunca comprobado definitivamente. La organización de Roberto Saldívar no solo había infiltrado informantes en agencias de seguridad de nivel operativo, sino que mantenía contactos directos con funcionarios de alto nivel en múltiples instituciones del Estado mexicano. Los documentos incluían registros de pagos mensuales a personas identificadas solo por códigos alfanuméricos, pero el contexto de las comunicaciones y los montos involucrados, algunos superiores a $100,000 mensuales, sugerían que no se trataba de simples informantes callejeros, sino de individuos con acceso a información clasificada de primer nivel. Más preocupante aún, había referencias explícitas a el contacto en la capital y el amigo en Marina, términos que los analistas interpretaron como indicadores de infiltración en las más altas esferas de las instituciones de seguridad. Esta revelación transformó el caso de la detención de Diana Montes de un episodio importante, pero relativamente convencional en el combate al narcotráfico, en algo mucho más trascendental: la evidencia potencial de una red de corrupción que alcanzaba niveles que ponían en riesgo la integridad misma de las instituciones del Estado. Medido en términos convencionales, 27 detenciones de individuos con órdenes de aprehensión pendientes, desmantelamiento de 3 puntos de venta de drogas y liberación de 4 negocios que operaban bajo extorsión. Pero más significativo que las cifras fue lo que ocurrió después. En las semanas siguientes, la presencia policial en la colonia no se retiró completamente como era habitual tras operativos exitosos, sino que se mantuvo a través de patrullajes constantes pero menos intrusivos, y crucialmente, los agentes que permanecieron eran los mismos que habían realizado el acercamiento comunitario inicial, creando continuidad relacional. Los comerciantes y residentes que habían proporcionado información recibieron seguimiento discreto para verificar su seguridad, y cuando surgieron indicios de intentos de los grupos criminales residuales de restablecer las redes de extorsión, la respuesta institucional fue rápida y coordinada con información que la propia comunidad proporcionaba ahora más confiadamente. Este experimento operacional no fue perfecto, hubo problemas de coordinación. Algunos agentes no estaban adecuadamente entrenados para las técnicas de proximidad comunitaria y generaron fricciones, y ciertamente no eliminó completamente la delincuencia en la zona, que tenía raíces estructurales mucho más profundas que cualquier operativo policial podría resolver. Sin embargo, estableció un precedente valioso que comenzó a ser estudiado y replicado con variaciones en otras localidades. Harfuch presentó el caso en reuniones del Gabinete de Seguridad Nacional como evidencia de que enfoques alternativos podían generar resultados superiores tanto en efectividad operativa como en legitimidad institucional. Para Don Memo, estos desarrollos representaban una validación indirecta de las perspectivas que había compartido aquella noche en su taller. El mecánico seguía con interés los reportes ocasionales que Harfuch le proporcionaba sobre cómo las conversaciones habían influido en políticas concretas, y aunque mantenía un escepticismo saludable sobre la capacidad real de las instituciones para transformarse fundamentalmente, reconocía que al menos estaban intentando aproximaciones diferentes. Don Memo había desarrollado una relación peculiar con su rol involuntario como asesor informal del secretario de Seguridad. En conversaciones con su familia y amigos cercanos, expresaba asombro de que un simple mecánico pudiera tener alguna influencia en decisiones gubernamentales de alto nivel. Pero simultáneamente experimentaba la satisfacción de sentir que décadas de observación cuidadosa de su entorno y de las dinámicas sociales de su comunidad tenían valor más allá del conocimiento técnico sobre motores y transmisiones. El año 2025 trajo nuevos desafíos y complejidades. A medida que las iniciativas experimentales que Harfuch había impulsado comenzaban a mostrar resultados medibles, aunque modestos, también generaban resistencias más organizadas. Sectores conservadores dentro de las fuerzas de seguridad, algunos con décadas de antigüedad y conexiones políticas profundas, comenzaron a articular críticas sistemáticas argumentando que los nuevos enfoques representaban una desviación peligrosa de doctrinas probadas de seguridad nacional. Acusaban a Harfuch de priorizar la apariencia de legitimidad democrática sobre la efectividad operacional real, de comprometer investigaciones y operativos sensibles al compartir información prematuramente con comunidades que podrían estar infiltradas por los mismos grupos criminales que se buscaba combatir, y fundamentalmente de implementar cambios estructurales sin el consenso institucional necesario para su sostenibilidad a largo plazo.
Estas críticas no carecían completamente de fundamento. Hubo casos documentados donde información compartida durante fases de acercamiento comunitario aparentemente llegó a grupos delictivos que modificaron sus operaciones o se reubicaron antes de que pudieran ejecutarse intervenciones planificadas. Hubo operativos que fracasaron porque la coordinación entre trabajo comunitario y acción táctica fue deficiente, generando ventanas de oportunidad que los criminales aprovecharon. Y hubo resistencia genuina de comunidades que habían experimentado décadas de abusos y negligencia institucional y que no creían en las promesas de un nuevo enfoque, viéndolas como variaciones cosméticas. De viejos patrones de abandono. Harfuch enfrentaba estas críticas y fracasos con una mezcla de defensa de sus convicciones y pragmatismo adaptativo. En documentos internos reconocía errores específicos y ordenaba ajustes metodológicos, pero mantenía que la dirección general de la transformación era correcta y necesaria. Argumentaba que juzgar los nuevos enfoques por estándares de perfección mientras se toleraban décadas de fracasos institucionales bajo metodologías tradicionales representaba una doble moral que preservaba el statu quo precisamente cuando se requería cambio fundamental. El secretario también comenzó a desarrollar una narrativa más sofisticada sobre lo que había aprendido de Don Memo y de las otras interacciones ciudadanas que había cultivado. En discursos públicos ocasionales, sin mencionar nombres específicos ni detalles que pudieran exponer a sus informantes, hablaba sobre la importancia de lo que denominaba sabiduría ciudadana práctica, el conocimiento acumulado que personas comunes desarrollaban a través de años de navegar entornos complejos y frecuentemente hostiles. Argumentaba que este tipo de conocimiento era complementario, no sustituto, de la inteligencia técnica y el análisis profesional, pero que las instituciones lo ignoraban sistemáticamente porque no se expresaba en lenguajes burocráticos reconocibles ni provenía de fuentes con credenciales formales. Esta argumentación encontraba resonancia en ciertos sectores académicos y organizaciones de la sociedad civil que durante años habían defendido aproximaciones más participativas y comunitarias a la seguridad pública, pero también generaba escepticismo en otros grupos que la veían como retórica bien intencionada pero operacionalmente vacía. La verdadera prueba de estas ideas vendría los meses siguientes, cuando una crisis de seguridad mayor pondría a prueba no solamente las políticas específicas, sino las convicciones fundamentales que las sustentaban. En marzo del 2025, 6 meses después del encuentro inicial en el taller mecánico, estalló una ola de violencia en una región del país donde dos organizaciones criminales importantes disputaban control territorial. La violencia no era inusual en el contexto mexicano contemporáneo, pero su intensidad y su impacto en población civil generaron presión política intensa para respuestas contundentes. Harfuch enfrentaba el dilema clásico de los reformadores en instituciones de seguridad: mantener compromisos con enfoques menos violentos y más comunitarios ante presiones por demostrar fuerza y control inmediato. El secretario optó por una estrategia híbrida que intentaba balancear ambas necesidades. Autorizó operativos de alto impacto contra liderazgos de las organizaciones criminales involucradas, utilizando inteligencia técnica sofisticada y capacidades especiales de las fuerzas federales. Simultáneamente, ordenó que en las comunidades afectadas por la violencia se intensificaran esfuerzos de protección civil y acercamiento comunitario, reconociendo que los operativos contra criminales, aunque necesarios, no constituían solución suficiente para restaurar la seguridad vivida por los residentes locales. Los resultados fueron nuevamente mixtos y complejos. Los operativos tácticos lograron capturar varios objetivos de alto valor y temporalmente redujeron la intensidad de los enfrentamientos entre grupos criminales. Sin embargo, también generaron desplazamientos de violencia hacia zonas adyacentes y provocaron venganzas contra comunidades percibidas como colaboradoras de las autoridades, validando los temores de quienes argumentaban que intervenciones agresivas sin estrategias de consolidación territorial simplemente redistribuían los problemas sin resolverlos fundamentalmente. Fue durante esta crisis cuando Don Memo tuvo una conversación particularmente significativa con Harfuch. El secretario visitó el taller una noche, visiblemente exhausto y evidentemente afectado por el peso de decisiones recientes. Habló con el mecánico sobre las dificultades de balancear principios con pragmatismo, de mantener visiones de largo plazo mientras se enfrentan crisis inmediatas,
de sostener convicciones sobre transformación institucional cuando las presiones políticas exigen resultados rápidos medibles en términos convencionales. Don Memo, según su propio relato posterior, respondió con la sabiduría directa que caracterizaba su perspectiva. Le recordó al secretario que la gente como él no esperaba perfección de las autoridades, sino honestidad sobre las dificultades y compromiso genuino con mejora continua. Mencionó que en su experiencia reparando vehículos, los peores clientes no eran aquellos cuyos autos tenían problemas complejos, sino aquellos que esperaban soluciones mágicas instantáneas o que culpaban al mecánico cuando las reparaciones requerían tiempo y esfuerzo sostenido. La analogía resonó con Harfuch precisamente porque no minimizaba las dificultades sino que las reconocía dentro de un marco de expectativas realistas y compromiso a largo plazo. El secretario salió de esa conversación con una claridad renovada sobre cómo comunicar tanto los éxitos parciales como los fracasos inevitables de procesos de transformación institucional complejos. Los meses siguientes verían la consolidación gradual de algunas de las iniciativas experimentales en políticas más permanentes, aunque siempre enfrentando resistencias y adaptándose a realidades operacionales que resistían simplificaciones. Programas de proximidad comunitaria se expandieron selectivamente a otras regiones, aunque nunca alcanzaron la escala que algunos defensores esperaban. Métricas de evaluación policial comenzaron a incorporar indicadores de confianza ciudadana junto a medidas tradicionales de efectividad operativa, aunque la implementación fue irregular y a menudo superficial. Capacitación de agentes en técnicas de acercamiento comunitario se volvió componente estándar de ciertos programas formativos, aunque con calidad variable dependiendo de recursos y compromiso institucional local. Lo que sí cambió de manera más fundamental fue la narrativa interna dentro de las instituciones de seguridad sobre el valor del conocimiento ciudadano y la importancia de legitimidad comunitaria. No era una transformación universal ni irreversible, pero había creado espacios y precedentes para aproximaciones diferentes que antes simplemente no existían en el repertorio institucional. Harfuch y Don Memo mantuvieron contacto esporádico durante los años siguientes, conversaciones ocasionales que raramente trataban sobre políticas específicas, pero que mantenían viva la conexión que había surgido de aquel encuentro fortuito. El mecánico continuó operando su taller, navegando las mismas complejidades y desafíos que siempre había enfrentado, aunque con la curiosa distinción de haber influido, de maneras que probablemente nunca comprendería completamente, en aproximaciones gubernamentales a problemas que lo afectaban directamente. Para los historiadores que posteriormente estudiarían este episodio, el caso representa un ejemplo fascinante de cómo eventos aparentemente menores y encuentros fortuitos pueden catalizar cambios institucionales que metodologías planificadas de reforma fallan en generar. La avería mecánica de aquella noche de septiembre creó una situación donde jerarquías se suspendieron temporalmente y donde dos hombres de mundos institucionales completamente diferentes pudieron conversar con honestidad sobre realidades que uno experimentaba directamente y el otro intentaba gestionar desde estructuras burocráticas distantes. El episodio también ilustra las limitaciones inherentes de transformaciones institucionales que dependen de voluntades individuales en lugar de cambios estructurales profundos. Las iniciativas que surgieron del encuentro entre Harfuch y Don Memo, aunque significativas, permanecían vulnerables a cambios de liderazgo, fluctuaciones presupuestarias y resistencias institucionales que podían revertirlas o vaciarlas de contenido real. Académicos que han analizado la trayectoria posterior de esas políticas señalan que algunas persistieron y evolucionaron mientras otras se atrofiaron cuando cambió el contexto político o cuando funcionarios clave fueron transferidos o promovidos a otras posiciones. Existe debate genuino entre analistas sobre cuánto atribuir al encuentro específico versus dinámicas más amplias que estaban ocurriendo simultáneamente en el país. México en aquellos años atravesaba múltiples experimentos de innovación en seguridad pública, algunos exitosos y otros no, y es metodológicamente complejo aislar el impacto particular de las iniciativas vinculadas a las experiencias de Harfuch con el mecánico versus tendencias más generales. Lo que resulta indiscutible es que el episodio entró en el folclore institucional como una historia que se contaba, con variaciones y embellecimientos inevitables, en academias policiales y cursos de formación como ejemplo de la importancia de mantener conexión con realidades ciudadanas. Años después del encuentro inicial, en el 2027,
Don Memo sería invitado a dar una charla en un foro organizado por una universidad pública sobre participación ciudadana en políticas de seguridad. El mecánico, inicialmente reacio a aceptar sintiendo que no tenía las credenciales académicas ni la elocuencia formal para ese tipo de espacios, finalmente accedió presionado gentilmente por Harfuch, quien argumentó que precisamente su perspectiva no académica era su valor mayor. La presentación de Don Memo fue torpe en términos de oratoria formal, leía nerviosamente de notas manuscritas, se desviaba ocasionalmente en anécdotas tangenciales y utilizaba lenguaje coloquial que contrastaba con las presentaciones pulidas de académicos y funcionarios que lo habían precedido. Sin embargo, cuando describió con honestidad brutal las realidades de operar un pequeño negocio en zonas donde el Estado estaba funcionalmente ausente, cuando explicó sin retórica académica las estrategias de supervivencia que los ciudadanos comunes desarrollaban, cuando expresó con franqueza su escepticismo residual sobre la capacidad institucional para cambiar genuinamente, pero también su reconocimiento de que algunos funcionarios estaban intentando aproximaciones diferentes, la audiencia respondió con una atención que las presentaciones más técnicas no habían generado. Al final de su participación, durante la sesión de preguntas, un estudiante de posgrado le preguntó si sentía que su interacción con el secretario había cambiado algo fundamentalmente o si simplemente era un gesto simbólico sin impacto real. Don Memo reflexionó visiblemente antes de responder, y su contestación se volvería una de las citas más recordadas del evento. Explicó que él no sabía si había cambiado cosas fundamentales en el país porque esa no era una escala que pudiera observar desde su taller, pero que sí sabía con certeza que había cambiado como algunos funcionarios pensaban sobre su trabajo y eso, en su opinión, ya era algo. Añadió que cambios grandes estaban compuestos de miles de cambios pequeños, acumulados a través del tiempo, y que si su experiencia había contribuido aunque fuera mínimamente a esos cambios pequeños, entonces valía la pena. La respuesta encapsulaba una sabiduría sobre transformación social que reconocía tanto las limitaciones de acciones individuales como su potencial acumulativo, evitando tanto el cinismo paralizante como el optimismo ingenuo. Mientras tanto, la trayectoria de Harfuch continuaba su curso dentro del aparato gubernamental. En el 2028, ya con varios años en el cargo y habiendo navegado múltiples crisis y controversias, el secretario enfrentaba el desgaste inevitable de posiciones de alta responsabilidad en instituciones complejas. Había acumulado enemigos políticos tanto por sus políticas específicas como simplemente por haber tomado decisiones difíciles que inevitablemente afectaban intereses establecidos. Circulaban rumores constantes sobre su posible remoción o transferencia a otras posiciones, especulaciones que Harfuch ignoraba públicamente pero que pesaban en su capacidad para impulsar iniciativas de largo plazo que requerían estabilidad institucional. En conversaciones privadas con colaboradores cercanos, el secretario reflexionaba sobre lo que consideraba sus logros y fracasos durante su gestión. Entre los logros mencionaba la expansión de programas de proximidad comunitaria que, aunque limitados en escala, habían demostrado ser sostenibles y efectivos en contextos específicos. Señalaba mejoras medibles en indicadores de confianza ciudadana hacia instituciones de seguridad en ciertas regiones, aumentos modestos pero estadísticamente significativos en tasas de denuncia de delitos, y testimonios cualitativos de comunidades que reportaban percepciones mejoradas de seguridad. También mencionaba transformaciones culturales internas dentro de las instituciones, generaciones más jóvenes de agentes y oficiales que habían sido formados bajo paradigmas diferentes y que valoraban la legitimidad comunitaria como componente de efectividad operacional. Entre los fracasos, Harfuch reconocía con honestidad devastadora que los indicadores macro de violencia criminal no habían mejorado sustancialmente durante su gestión, que organizaciones delictivas seguían operando con impunidad en vastas regiones del territorio nacional, que la corrupción institucional persistía a pesar de esfuerzos intensos de purga y reforma, y que la brecha entre aspiraciones de transformación y capacidades institucionales reales permanecía inmensa. Admitía que algunos de los experimentos que había impulsado habían fracasado costosamente, que recursos escasos se habían invertido en iniciativas que no produjeron resultados proporcionales, y que su insistencia en ciertos enfoques había generado fricciones institucionales que debilitaron la cohesión operativa necesaria para enfrentar amenazas complejas. Estas reflexiones privadas,
documentadas porque algunos de sus asesores mantuvieron registros personales que posteriormente compartieron con investigadores académicos bajo condición de anonimato. Revelan a un funcionario grappling honestamente con las contradicciones inherentes de intentar reformar desde dentro instituciones profundamente disfuncionales mientras simultáneamente dependía de esas mismas instituciones para implementar reformas. Harfuch nunca perdió contacto completamente con las lecciones de aquella noche en el taller mecánico, en momentos de particular dificultad, cuando el peso de decisiones imposibles amenazaba con abrumarlo. Ocasionalmente visitaba a don Memo no para discutir políticas, sino simplemente para recordarse a sí mismo las realidades humanas detrás de las abstracciones burocráticas con las que trabajaba cotidianamente. El mecánico, por su parte, mantenía su perspectiva pragmática característica. Apreciaba que Harfuch lo consultara, pero nunca desarrolló ilusiones sobre su propia influencia. En conversaciones con amigos cercanos, don Memo expresaba que su mayor satisfacción no venía de haber influido en políticas gubernamentales cuyo impacto real era discutible, sino de haber establecido una conexión humana genuina con alguien en posición de poder que genuinamente parecía interesado en comprender perspectivas fuera de su círculo habitual. Consideraba que eso, independientemente de resultados políticos medibles, ya era inusual y valioso en un país donde las distancias entre clases sociales y mundos institucionales típicamente permanecían infranqueables. La historia del mecánico y el secretario también generó imitadores y variaciones. Otros funcionarios de gobierno, inspirados por el ejemplo o simplemente buscando capitalizar una narrativa popular, comenzaron a organizar sus propias sesiones de consulta ciudadana, algunas genuinas y otras claramente performativas. Surgieron programas gubernamentales formales que institucionalizaban mecanismos de retroalimentación ciudadana en el diseño de políticas de seguridad, aunque con grados variables de seriedad y efectividad. Organizaciones de la sociedad civil desarrollaron metodologías para facilitar diálogos estructurados entre ciudadanos y funcionarios de seguridad, tratando de replicar la franqueza del intercambio original, pero en formatos más escalables. No todas estas iniciativas fueron exitosas. Muchas reproducían vicios conocidos de consultas públicas superficiales donde las autoridades escuchaban selectivamente lo que confirmaba sus preconcepciones e ignoraban información incómoda. Algunas se volvieron ejercicios burocráticos vacíos de contenido real, requisitos administrativos cumplidos pro forma sin impacto genuino en decisiones políticas. Otras fueron cooptadas por grupos de interés organizados que monopolizaban espacios supuestamente diseñados para amplificar voces ciudadanas ordinarias. Sin embargo, suficientes experiencias positivas emergieron para sugerir que cuando se implementaban con compromiso genuino, estos mecanismos podían generar valor real tanto para ciudadanos que obtenían voz en decisiones que los afectaban como para funcionarios que accedían a información y perspectivas que de otra manera permanecerían invisibles. En el plano académico, el caso del mecánico y el secretario se convirtió en objeto de múltiples estudios y publicaciones. Sociólogos lo analizaban como ejemplo de capital social bridging, donde conexiones entre individuos de estatus sociales muy diferentes generaban flujos de información y recursos que beneficiaban a ambas partes. Politólogos lo examinaban como caso de innovación en gobernanza participativa, estudiando condiciones bajo las cuales consultas ciudadanas trascienden lo simbólico para influir genuinamente en políticas públicas. Antropólogos lo interpretaban como encuentro intercultural entre mundos institucionales segregados, explorando cómo lenguajes, valores y perspectivas diferentes podían traducirse y encontrar puntos de conexión. Criminólogos lo utilizaban para ilustrar debates sobre modelos de policía comunitaria versus aproximaciones más tradicionales de enforcement, señalando tanto potenciales como limitaciones de estrategias basadas en legitimidad ciudadana. No todos los análisis eran elogiosos. Críticos argumentaban que romantizar un encuentro fortuito entre dos individuos distraía atención de necesidades de reformas estructurales profundas que requerían cambios legislativos, inversiones masivas en instituciones, transformaciones en economía política de la seguridad que ninguna consulta ciudadana, por bien intencionada que fuera, podría lograr.
Señalaban que celebrar gestos simbólicos de acercamiento entre funcionarios y ciudadanos podía funcionar como válvula de escape que aliviaba presiones por transformaciones reales precisamente al crear impresión de que el sistema estaba respondiendo cuando estructuralmente permanecía inalterado. Argumentaban que el caso Arfuch-Rentería, como académicamente se le conocía, ejemplificaba límites de aproximaciones individualistas a problemas colectivos, mostrando cómo incluso las mejores intenciones y esfuerzos genuinos de actores particulares se estrellaban contra realidades institucionales que reproducían patrones disfuncionales independientemente de voluntades individuales. Estas críticas no carecían de validez y generaban debates productivos sobre qué tipos de cambio eran posibles dentro de marcos institucionales existentes versus qué transformaciones requerían rupturas más fundamentales con estructuras establecidas. Al final del día, la historia del mecánico que ayudó a un hombre sin saber que era el secretario de Seguridad y todo lo que siguió a ese encuentro no ofrece lecciones simples ni conclusiones definitivas. Es una narrativa que revela simultáneamente posibilidades y limitaciones de transformación institucional, que muestra cómo momentos fortuitos pueden catalizar cambios mientras también expone las inmensas dificultades de sostener y escalar esos cambios en contextos complejos y resistentes. Don Memo continuó reparando vehículos en su taller, su vida fundamentalmente inalterada por su breve paso a cierta visibilidad pública, aunque enriquecida por haber participado en algo que él percibía como potencialmente significativo. Arfuch eventualmente dejaría su posición como secretario, como inevitablemente ocurre con todos los funcionarios de alto nivel, y su legado sería debatido por años entre quienes lo consideraban reformador visionario y quienes lo veían como administrador competente cuyas innovaciones fueron marginales frente a problemas estructurales masivos. Las instituciones de seguridad mexicanas continuaron evolucionando, algunas incorporando lecciones de los experimentos de aquel periodo y otras revirtiendo a prácticas tradicionales, respondiendo a presiones políticas cambiantes, recursos fluctuantes y crisis recurrentes. Lo que permanece indiscutible es que en una noche de septiembre del 2024, una avería mecánica creó un encuentro que no debería haber ocurrido según las trayectorias normales de dos vidas operando en mundos institucionales segregados, y que ese encuentro desencadenó una serie de eventos y reflexiones que tocaron temas fundamentales sobre naturaleza de instituciones democráticas, relaciones entre Estado y ciudadanía, posibilidades y límites de reforma desde dentro, y el valor del conocimiento experiencial de personas comunes en diseño de políticas que las afectan directamente. Historiadores futuros seguirán debatiendo el significado y legado del episodio, algunos enfatizando su singularidad y otros señalando cómo ejemplifica patrones más amplios de innovación institucional en contextos de crisis de legitimidad. Quienes busquen respuestas definitivas o lecciones simples quedarán insatisfechos porque la realidad es invariablemente más compleja que las narrativas que construimos para comprenderla. Lo que sí ofrece la historia es recordatorio de que transformaciones sociales ocurren a través de acumulación de innumerables acciones, decisiones y conexiones que individualmente parecen insignificantes pero que colectivamente pueden alterar trayectorias institucionales. También nos recuerda que en sociedades profundamente desiguales y segregadas, momentos donde esas divisiones se suspenden temporalmente y personas de mundos diferentes pueden conversar honestamente son extraordinariamente raros y potencialmente valiosos. No porque resuelvan problemas estructurales, pero sí porque revelan posibilidades alternativas de relación entre instituciones y ciudadanía que permanecen latentes e inexploradas. Quizás la lección más profunda del encuentro entre el mecánico y el secretario es que las jerarquías sociales y distancias institucionales que estructuran nuestras sociedades, aunque poderosas y persistentes, no son leyes naturales inmutables sino construcciones humanas que ocasionalmente pueden ser atravesadas por circunstancias fortuitas o por voluntad deliberada, y que cuando esos atravesamientos ocurren, pueden generar insights y posibilidades que permanecen inaccesibles dentro de los canales normales de interacción social segregados por clase, posición y poder. Al cerrar este expediente y reflexionar sobre todos los documentos, testimonios e interpretaciones que se han acumulado alrededor de aquel evento de las 3 de la mañana que en realidad ocurrió a las 10:15 de la noche, pero que en el título se dramatiza para efecto narrativo, uno no puede evitar preguntarse cuántos otros encuentros similares ocurren constantemente sin ser documentados, reconocidos o aprovechados,
cuántas oportunidades de conexión genuina entre mundos institucionales segregados se pierden simplemente porque las estructuras de nuestras sociedades hacen que tales encuentros sean improbables, y cuanto más rica y funcional podría ser nuestra democracia si esas conexiones fueran la norma en